de estos 500 médicos cubanos. Publica a través de su cuenta de Twitter el señor Santiago Krill: hay 52,000 médicos mexicanos desempleados y Morena quiere traer doctores cubanos a nuestro país. Es inconstitucional e ilegal. Viola los artículos 32 y 134 de la Carta Magna. Además, se violentan los ordenamientos de profesiones, validación de títulos migratorios y fiscales. Vamos a escuchar rápidamente qué fue lo que dice Santiago Krill y nos reímos y analizamos unos minutos. Ahí va. Presidente López Obrador, usted habla de justicia y ha sido muy injusto con los médicos mexicanos. Los ha agraviado. Fueron ellos quienes arriesgaron sus vidas para salvar a los que nos enfermamos de COVID-19 y ahora quiere contratar a médicos cubanos. La ofensa es aún más grave porque usted sabe que somos el primer lugar de defunciones de personal médico en América Latina y el gobierno no es ajeno a esta responsabilidad. Les recuerdo que en el 2020 fueron contratados centenares de médicos cubanos, mientras que la Secretaría de Salud impidió la asistencia a los hospitales de estudiantes de pregrado de la UNAM, y a pesar de las carencias, 15,000 estudiantes de especialidad de esa universidad permanecieron al pie del cañón, salvando innumerables vidas. Presidente, tenga claro que en la primera contratación se violentaron la Constitución y la ley. Le explico. El artículo 32 de nuestra Constitución ordena que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de empleos. Se contratará primero a los más de 52,000 que hoy están desempleados. Además, el artículo 134 de nuestra Constitución establece que cuando se dispongan de recursos de la Federación para la contratación de servicios, deberá llevarse a cabo a través de licitaciones públicas. También el artículo 6 constitucional establece que quien ejerza recursos públicos federales y haga la contratación deberá hacerla con la máxima publicidad. Y ningún doctor extranjero puede ejercer en México sin haber hecho un proceso de revalidación de estudios y obtención de licencia médica como se les exige a los nuestros, además de contar con los permisos migratorios y pagar sus impuestos. Presidente, corrija el rumbo, respete, reconozca y agradezca a nuestros médicos mexicanos. Poco sí. ¿Qué tan cierto es esto, mi querido Rodrigo Alcubilla? Pues mira, si lo que dice Santiago Krill fuera tan a rajatabla como dice, porque sí se tienen que cumplir ciertos parámetros para poder ejercer una profesión cuyos estudios fueron hechos en el extranjero. Bajo esta premisa, por ejemplo, Denise Dresser no podría estar ejerciendo como doctora en ciencias políticas, una cosa así. ¿Para empezar? Porque no tiene cédula de grado registrada ante la Dirección General de Profesionistas. ¿Y tú también ya le buscaste y no está? Ya es que escribí un artículo para Cilinea en 2000, y fíjate, desde 2019 lo escribí y no tienen cédulas ni siquiera de licenciatura. Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda y Leo Zuckerman. O sea, estos 5 personajes que constantemente están en medios de comunicación, uno de ellos, Leo Zuckerman, que incluso conduce un programa en Televisa y que se presentan como los grandes doctores y académicos que son poseedores de la gran verdad, pues no tienen ni la cédula profesional de licenciatura. Todos ellos con estudios hechos en el extranjero, todos. Bajo esta premisa que dice Krill, pues si la ley se está violando en este sentido, pues fueron ellos los que empezaron desde hace años, porque los presentan como la doctora en tal y tal y tal, o el doctor en tal y tal y tal y tal, y realmente no lo tienen. Incluso en aquel momento, cuando escribo el artículo y lo publicamos en redes por primera vez, me contesta en Twitter Pedro Salmerón, el historiador, diciendo que Krause y que Aguilar Camín tienen estudios de doctorado en historia por el Colmex, el Colegio de México, ¿no? Y entonces, y además dijo, que yo no sé por qué lo dijo sinceramente, que no se necesita cédula profesional para poder ejercer como historiador. Yo me quedé,
pues si no se necesita, entonces ¿para qué vas a la universidad? ¿Para qué estudias caray, un sí. posgrado? ¿Para qué estudias una maestría? Y entonces yo lo busco a él, Pedro Salmerón Sanginés, y entonces le contesto, oye Pedro, si las cédulas no son tan importantes como tú, como dices, ¿por qué tú sí tienes las tres? Licenciatura, maestría y doctorado. O sea, sí, ¿por qué te tomaste la molestia de quemar tus ojos en la universidad durante 4 años de licenciatura, 2 de maestría y por lo menos bajita la mano 1, 2, 3 de doctorado? 9 años estudiando historia. Le dije, Pedro, si no son necesarias, ¿por qué tú sí tienes tus 3 cédulas, la de licenciatura, maestría y doctorado, y por qué tus colegas no? Krause y Aguilar Camín. Ya no me contestó, por supuesto que Por no. supuesto que ya no. Entonces, bajo esta premisa, a los primeros que tendrían que bajar es toda la bola de neoliberales y tecnócratas que han ejercido una profesión con estudios hechos en el extranjero sin la cédula profesional correspondiente. Y ojo, ejercen su profesión de manera permanente aquí en México. Y el hecho de ser ciudadano mexicano no los exenta de tener que cumplir con la responsabilidad de trámite correspondiente para poder validar sus estudios del extranjero hechos en México. Cuando esto sucede, la Dirección General de Profesionistas, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, emite una cédula de grado en doctorado en tal disciplina y dice estudios en el extranjero. Lo dice la cédula, no es algo que se me ocurrió. Incluso yo recuerdo cuando estudiaba la licenciatura, tuve profesores con estudios en el extranjero y me di la tarea de buscarlos, ¿no? Para ver si sí es cierto o no. Y muchos, no todos, pero sí muchos, tenían su cédula profesional de grado, perdón, de doctorado o de maestría, y decía, carrera, o especialidad estudiada, tal, universidad, tal, y venía una notita, algo así que decía, estudios en el extranjero. Hay un documento de la SEP que se emite y que y que sí se utiliza, ¿no? Pero eso aplica para gente que se va a quedar en México de forma permanente a ejercer una profesión, no Aquí para quien no. viene a hacerlo de manera temporal. ¿Cuántos profesores invitados tienen las universidades, tanto públicas, llámese UNAM, Poli, UAM, las autónomas de los estados, les llaman profesores invitados? ¿Cuántos profesores no tienen esta condición y no les exigen? A ver, no, si vas a ser mi profesor, tienes tú que homologar tus estudios ante la SEP para que puedas ejercer la docencia durante un semestre o durante una. Pues no, eso no sucede. Los médicos cubanos vienen por un tiempo determinado, no se van a quedar. Ahora también destapa una ola de clasismo y racismo Por de supuesto. muchos mexicanos, ¿no? Como lo que decíamos hace rato, no fueran los gringos, no fueran de otro país de Europa, porque uff, ¿no? Estarían aquí maravillados los de la oposición, ya poniéndoles casi una alfombra roja como Sandra Cuevas. Y mira este meme, querido Rodrigo, que en serio es lo que Sí. necesitábamos, dice. Entonces te enoja que contraten médicos cubanos para la Sierra de Guerrero. Pues sí, pero tú no quieres ir a trabajar allá. Pues no. Y es que eso es lo Así que está. sucede, ¿eh? Ujú. Y por ahí es en un canal de YouTube que es noticia con una youtuber, Alejandra Salazar, Ajá. consiguió una entrevista con una doctora y le dice, a ver, yo no voy a hablar mal de cuando salió lo de la doctora Ana Cecilia Jara, Ana Ceci. Yo no voy a hablar mal de ella, pero sí voy a dar mi punto de vista sobre el tema en general. Y ella decía, pues lo de menos es quién los atienda y de dónde los atienda. Si no tienen médicos, hay muchos lugares, Elsin, que no tienen médicos generales. Ya no hablemos de Ya ni siquiera especialistas. especialistas. Ajá. No, médicos generales, no hay. No hay. Sí. Y No. entonces, no hay. Se abren las vacantes, no quieren ir. Se hacen jornadas de salud, tampoco se apuntan, no van. Pues, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues tiene que buscar, bueno, lo que haría un Estado que se jacte de ser decente, ¿eh? Porque esta insuficiencia de personal de salud no es de ahorita, no es de 2018 para acá, tiene años, tiene muchos años que se busca, bueno, más bien que no se busca cubrir las vacantes de médicos en zonas apartadas, en zonas rurales, en municipios alejados, simplemente no se mandan a los médicos. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba la licenciatura, andaba yo en el estado de Nayarit con indígenas huicholes, y estaba una comunidad que, en serio, no tenía nada pavimentado,
en el estado de Nayarit, que es muy chiquito, de la capital, Tepic, al municipio de El Nayar, se hacían, no te miento, y Nayarit es chiquitito, se hacían 8 horas dentro del estado. No estamos hablando ni de Oaxaca, ni de Guerrero, ni de Jalisco, ni de Chihuahua, que son estados No, grandes. Nayarit, que es No, pequeño. Nayarit es chiquito. Bueno, pues de Tepic al Nayar, 8 horas en camioneta, ¿eh? Ni siquiera en camión porque pues va más lentito el camión. No, Sí, en imagínate. camioneta. 8 horas. 8 horas. No manches. Y entonces llegamos, ahí no hay energía eléctrica más que por paneles solares, y eso no es como el PAN lo dice, ¿no? Que vamos a tapizar los techos de las casas y órale, vamos a tener energía eléctrica abiertamente. No, estaba, digamos, algunos postes donde estaban afuera de las casas y estaban los paneles solares, y era, por ejemplo, un panel solar por cada 2 casas o por cada 3 casas. Y adentro de la casa había una batería de coche, literalmente, y ahí es donde se almacenaba la energía eléctrica. La energía eléctrica almacenada en la batería te alcanzaba a lo mucho para unas entre 8 y máximo 12 horas de electricidad, nada más. No te da para más. Y si no hay sol, se jorobaron, porque no hay electricidad. No hay agua potable, no hay drenaje, y de repente vimos una construcción muy mona, muy bonita, muy bien pintada, muy bien hecha. O sea, era la clínica, estaba cerrada. Me acuerdo que cuando la vimos llegamos de noche, ¿no? Estuvimos allá 10 días en diciembre del año 2008. Estuvimos allá 10 días. Bueno. Y entonces dijimos, llegamos de noche, ¿no? Pues a lo mejor, pues no, pues ya se fue el médico, ¿no? Pues normal. Recuerdo que llegamos un sábado, pasó el sábado, además era sábado, dije, no, pues no hay fin de semana, ¿no? Sábado, pasó el domingo, pasó el lunes, pasó el martes, y como por el miércoles digo, oigan, ¿a qué hora se abren la clínica? No, no la abren. ¿Cómo que no la abren? No, no la abren. Y entonces, viene una enfermera una vez a la semana los viernes. Y sí, llegó la enfermera, hazte cuenta, un viernes como a las 9 de la mañana, estuvo su jornada de 8 horas y se fue como a las 4 más o menos como a las 4 o 5 de la tarde. Oye, ¿y el médico? ¿Tiene el médico? Y dice, pues sí. ¿Y dónde está el médico? Pues viene una vez al mes. No, una vez al mes. No inventen. Dices, híjole, ese es la herencia de salud que nos dejaron los gobiernos de Calderón, sobre todo de Calderón, de Peña y de Fox, sobre todo esas 3 administraciones. Lugares donde está la clínica, no, pues chido, ¿no? Y te acordarás que Calderón presumía que teníamos cobertura 100% de salud. Sí. Cobertura, que todo el territorio nacional estaba tapizado de clínicas. Lo que no te dijo es que no había médicos y enfermeras suficientes para esas clínicas. Eso no lo dijo. Peña siguió escondiendo y siguió manteniendo la farsa. Llega Andrés Manuel y dice, pues no tenemos médicos suficientes. Eso es lo que dijo. No dijo que no hubiera médicos, dijo que no había médicos y especialistas suficientes. Y sí es cierto, a mí me consta porque yo lo vi, yo estuve, te digo, en Nayarit y no había médico. Estuve en San Luis Potosí y no había médico. Y visité comunidades indígenas en Guanajuato sin médicos. Visité comunidades indígenas en Veracruz sin médicos. ¿Dónde más? Espérame. En Querétaro, comunidades igual indígenas sin médico. A mí me consta que no hay médicos suficientes. Yo llegaba a los lugares y veía que estaban a veces clínicas de salud, algunas bastante como improvisadas, y que había hecho la propia gente, ni siquiera el gobierno del estado o el gobierno municipal, sino la propia gente hizo su construcción para su clínica, para que cuando fuera el médico, para que cuando fueran las personal de enfermería tuvieran dónde atenderlos. Y pero en general, pues no había médicos suficientes. Ahora, esta es la otra, que la gente no quiere ir a este tipo de lugares. Y recordemos, no nos hagamos,